A movie. Un teatro de película se llena a capacidad de 350. El teatro cobra $4.50 para niños, $7.50 para estudiantes, y $12.50 para adultos. Hay medio tanto adultos como hay estudiantes. Si las ventas totales de entradas fue $2.415, ¿cuántos niños, estudiantes y adultos asistieron? Porque tenemos tres cantidades desconocidas, debemos asignar tres variables para estos valores. Así que dejemos que X sea igual al número de niños, dejemos que sea igual al número de estudiantes, y dejemos que Z se iguale al número de adultos. Ahora comience a escribir nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, ya que el teatro está lleno de capacidad, X más y más Z deben igualar 350. A continuación, nos decimos el precio de cada boleto, y también sabemos que las ventas totales son de $2.415. Así que cada X vale 450, cada Y vale 750, y cada Z vale 1250. Así que podemos decir que 4.5X, donde 4.5 representa $4.50 más 7.5X y, donde 7.5 representa $7.50 más 12.5XZ debe igualar las ventas totales de $2.415. Y también se dice que hay medios tanto adultos como hay estudiantes. Entonces, si hay tantos adultos como estudiantes, el número de adultos, Z, debería ser igual al número de estudiantes, y, dividido por 2, o podríamos hacer media vez si cuál es ya el número de estudiantes, si dividimos por 2 que nos darían el número de adultos. Y para evitar las fracciones aquí, podemos multiplicar ambos lados de esta ecuación dando 2 a nosotros dando la ecuación 2Z igual y O igual 2Z. Utilice esta ecuación en lugar para evitar fracciones. Entonces, nuestra tercera ecuación es igual 2Z. Este es el sistema de ecuaciones que queremos resolver para X y Z para determinar cuántos niños, estudiantes y adultos fueron en el teatro. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Para resolver este sistema, queremos formar dos ecuaciones con dos desconocidos, y luego solucionaremos este sistema para una de las variables, y luego realizar sustitución anterior para encontrar el valor de las variables restantes. Y desde que esta última ecuación se resuelve para usted, vamos a realizar sustitución para usted en la primera y segunda ecuación. Desde igual 2Z, podemos sustituir 2Z por Y aquí y 2Z por Y aquí. Esto nos dará dos ecuaciones con solo X y Z. Para realizar esta sustitución en la primera ecuación, tenemos X más 2Z más Z igual 350. Combinando términos como tenemos X más 3Z igual 350. Esta es nuestra primera ecuación con dos variables. Ahora realizaré la misma sustitución en la segunda ecuación. Entonces eso nos daría 4.5x más 7.5 por 2z más 12.5z igual 2415. Bien, 7.5 por 2z igual 15z. Entonces, si esto es 15z más 12.5z igual 27.5z, ahora tenemos 4.5x más 27.5z igual 2415. Así que esta es nuestra segunda ecuación. Pero, de nuevo, solo contiene dos variables, la variable x y la variable z, así que ahora solucionaremos la ecuación 1 y 2 como sistema de dos ecuaciones con dos desconocimientos. Para mantener este organizado vamos adelante, y escriba la ecuación 1 y la ecuación 2. Tenemos x más 3z igual 350, y luego tenemos 4.5x más 27.5z igual 2415. Y ahora para resolver este sistema vayamos adelante y resuelve esta primera ecuación para x, y luego realice la sustitución en la segunda ecuación. Entonces, si resolvemos esta ecuación para x, tenemos que restar 3z en ambos lados, que nos darían x igual 350, 3z.
Y ahora sustituiremos 350, 3z por x y la segunda ecuación. Y esto finalmente nos dará una ecuación con una desconocida. Tenemos 4.5 por 350, 3z más 27.5z igual 2415. Vamos adelante y acabemos de resolver esto en la próxima diapositiva. Vamos adelante y distribuya aquí, 4.5 por 350 igual 1575, y luego 4.5x3z sería 13.5z más 27.5z igual 2415. Combinando como términos aquí, 13.5z más 27.5z sería 14z. Y restruiré 1575 de ambos lados, que nos darían 14z igual 840. Dividen ambos lados por 14 y tenemos z. ¿Cuál es el número de adultos? Igual 60. Para volver a la primera diapositiva, vamos adelante y escriba esto abajo. Si z igual 60, sabemos que había 60 adultos. Ahora realice la sustitución anterior para encontrar y x. Bien, sabemos que y es igual a 2 por z, así que tenemos y igual otra vez. Si z igual 60, tenemos 2 por 60 para y, que es 120. Y por tanto, habría 120 estudiantes. Aviso: hay media tanto adultos como hay estudiantes, como dice aquí. Y finalmente, para encontrar x número de niños, sabemos que x más y más z deben igual 350. So x, lo desconocido, más y, que es 120, más z que es 60, debe igual 350. Así que esto sería x más 180 es igual a 350. Restando 180 exaneutones ambos lados tendríamos x igual 170. Lo que significa que hay 170 niños en el teatro. Espero que encontraron esta explicación útil.